Está conmigo, y me honra, a estos micrófonos y esta pantalla, el arqueólogo Luis Millet Cámara. Él tiene una muy vasta obra sobre la historia de Yucatán. Básicamente yo diría que la colonial, ¿no? Ya publicó este libro que me ha causado magnífica impresión, como todo lo que hace, La Casa de Montejo, Historia y Arquitectura. Luis, muy bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Agradezco mucho tu invitación y saludo a tu público. Quiero decir además que Luis Millet Cámara, por Cámara, pertenece a la familia más antigua de Yucatán, don Juan García de la Cámara. Eso no te hace mucha gracia, ¿no? No les gustan los de Nina. Es circunstancial como todo en la vida. Pero a mí sí me gustaba mucho esta historia porque según pudimos acreditar, cuando vi a Juan, pero digo acreditar es un decir, ¿no? Ajá. Que es un caso prácticamente único en América. Sí. Único. Estamos hablando hasta de la Ciudad de México. Que yo recuerdo que alguien de Guadalajara dijo, ¿de veras ustedes están investigando cosas que ocurrieron hace 500 años? Y nos dejó así, ¿no? Perplejo, ¿no? ¿De veras están ustedes estudiando? Es un caso único, no es común, digo, no encontramos ninguno escribiendo cartas, mandando correos y haciendo un montón de cosas. Solo ellos, y que tengan el mismo nombre. Ellos quitaron el García, pero es el mismo apellido, ¿no? Otros, los Pachecos se transformaron, o sea, ya no sabemos quiénes son, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está, acreditas de una manera muy interesante cómo se acabaron los Montejo, ¿no? Exactamente, Hay una acreditación. Bueno, vamos a entrar en materia. La primera cosa es, ya lo sabemos, la ubicación de la Casa de Montejo, que es la esquina sur, toda, vamos de la 60 a 62 a 60, no había 60, ese es del siglo XVIII. No, sí había 60. O sea, pero el mapa no marca hasta el siglo XVIII. O sea, cuando se trazó la ciudad... Perdón, 60 no había. Esa la abre el capitán general aquel, Santana. Figueroa. Pero sí existía, digamos, el trazo, o sea, de las primeras, llamémosle, 25 o 30 manzanas que conforman la parte central de la ciudad, ya realmente ya estaban trazadas. La que tardó un poco más en abrirse por el problema de que existía restos de un edificio prehispánico muy grande, fue la 63, porque de algún modo estaba interrumpida la calle por pero pronto desapareció ese obstáculo y de hecho ya estaban trazadas las calles vamos a desde la seguro fundación. Que lo que es la 60, puesto que la catedral está allá. Claro. Aunque no era vía pública. El atrio de la catedral llegaba, vamos a decir, hasta la plaza principal, según las imágenes. No. El atrio de la catedral era un atrio pequeño, Gonzalo. Pero sí existía el atrio, pero era un atrio pequeño. No el que vemos ahorita. Ese, más o menos es este mismo. 16? Sí había circulación, digamos, pero realmente lo que no había era casi gente que circulara, porque realmente había muy poquitos carros. Más bien lo que había eran caballos, mulas y uno que otro carro de transporte de carga o tal vez de pasajeros y tal vez poniéndolo en duda. A principios, en la primera mitad del siglo XVIII, el gobernador Santiago de Aguirre es el que construye el Palacio Municipal. Entonces, pues ya toda esa área quedó pues completamente como urbanizada, pero ya desde... Bueno, de hecho, antes de que Aguirre construyera, el mercado de la ciudad estaba donde está el Palacio Municipal. Sí. Bueno, de hecho, los portales del Palacio Municipal
siempre mantuvieron, hasta muy finales del siglo XVIII, mantuvieron la actividad comercial. Digamos, gran parte de la venta de maíz se realizaba en los portales del Palacio Municipal. Sí. Es hasta que a finales del siglo XVIII el regidor Elizalde construye, dando hacia el castillo de San Benito, construye los primeros portales de maíz. ¿Son los que existen hasta No, ¿Portales granos? ¿O cuáles? Los primeros que venían quedando en el Parque Eulogio Rosado. Esos primeros portales, de algún modo, facilitaron que se trasladara la venta de maíz a ese punto. Y el problema era de que, como continuamente habían problemas por el abastecimiento del maíz, era un punto muy conflictivo, los bajos del Palacio Municipal, y entonces, para evitar enfrentamientos y discusiones entre la autoridad y los venteros y el público y esto, optaron por trasladar esto y construir un lugar mucho más de acuerdo a las necesidades de la ciudad, que también realmente en ese momento ya había crecido bastante. Mi querido Luisito, vamos a ver ahora lo primer punto, ¿no? Los propietarios, me parece que es lo primero que me pareció. Sí. Bueno, el lugar me pareció muy interesante y descubrí, la verdad yo no lo ubicaba, que había las accesorias que tú llamas, que es un nombre que me recuerda a mi abuelo. Casa y accesoria. Sí. Que el viejo Cano era de una de las accesorias propietarias de don José Cano. ¿Ese es el alguacil mayor? Ese es el alguacil mayor. Cano y Brindas, sí, que luego hace allá enfrente en Novedades los portales. Los portales de allá enfrente. Los portales de allá. Que era la Casa Cano. O sea, es la casa que se conoció mucho tiempo como la Casa Cano. ¿No? O del alguacil mayor. Del alguacil que te quiero mayor. decir, si tú das un ron con alguien de Mérida por allá y dices, esa es la casa del alguacil mayor, y con una persona de 70, 80 años, y no lo sabe, sí. No sabía que se llamaba la casa. Sí, sí. Bueno, pero otro día vamos a hablar de esas barbaridades. Realizamos acabados en lámina, pintada, acero, aluminio. Respetuoso al medio ambiente. Rendimiento garantizado. Con un alto atractivo estético. Alta resistencia y trabajabilidad. Adaptándonos a tu presupuesto. Garantía por más de un año. Selma Puertas. Sistema abatibles y corredizas. Sistema ascendente. Sellos de andén a la medida que requieran. Realizamos casetas de vigilancia. Colchonetas. Cortinas hawaianas. Oficinas. Puertas para andenes. Cámaras frías. Proyectos 100% personalizados. Exportación en cualquier parte del mundo. Somos pioneros en instalación y elaboración. Selma Panel igual a calidad. Entonces él era dueño de la... Lo que pasa es que cuando se hace la división de los solares, sí, que Montejo el Mozo hace la división de los solares, digamos, a cada uno de los conquistadores le toca un cuarto de manzana. Pero él reservó para su papá toda una manzana, la manzana situada al sur de lo que se iba a ser la Plaza Mayor. Sobre la 63, la casa de Montejo, toda la cuadra que nosotros vemos, más o menos, era para el conquistador. Para el conquistador. Lo que pasó después es que ya desde el principios del siglo XVII fueron empezando a vender partes de ese solar, de ese inmenso solar, que debería de estar pues todo semi-abandonado, porque realmente no tenía... Estamos hablando que era hasta atrás. Era toda una manzana. Toda una manzana. Toda una manzana. O sea, era tremendo el terreno, ¿eh? Y lo que primero se desprende fue toda la parte donde actualmente está el Gallito,
y hasta llegar a la calle 65 se desprende todo ese gran lote. Ese gran lote, sí. Ese gran ¿Ese lote lo vendió Montejo? No, uno de los Montejo, Montejo Maldonado es el que hace esa venta, y después, aunque legalmente no lo podía hacer, por situaciones de justicia, etcétera, se llega a tomar como válida esa venta y se desprende desde el siglo XVII, se desprende toda una enorme franja del solar de los Montejo. Y así, posteriormente, se van desprendiendo otros lotes. Aquí en el libro presento una cédula real, era un documento firmado por el rey, donde el rey le autoriza a uno de los últimos propietarios de la casa de Montejo en la época colonial a que vendiera todo el fondo del patio que le quedaba a la casa de Montejo. Esto aproximadamente hacia 1785. Entonces, este documento que se custodia en el archivo del Estado se reproduce en el libro, y es la autorización del rey al señor Ancona, Ramón Ancona, para que pudiera efectuarse esa venta. Porque al ser la casa de Montejo un mayorazgo, el que era propietario o usufructo, más bien el mayorazgo te daba la posesión, el usufructo, mas no podías tú vender ni dividir, no podías hacer nada que afectara a esa propiedad, si no era con la autorización del rey. Sí, clarísimo. Bueno, ya vemos la ubicación, vemos que van vendiendo distintos lotes y se queda, digamos, más o menos en lo que está ahorita. Correcto. Ahí está muy interesante, un grabado que muestra la sobriedad que tenía la parte que anexa vamos a ir porque siempre la casa, ¿no? Al frontis, que ahorita vamos a hablar de él. Lo primero es lo que siempre decimos, bueno, por dicho debe dejar de decirse, pero esto es muy interesante. Montejo era un hijo natural del papá de Francisco de Montejo, es decir, lo tuvo antes de que se casara don Francisco el Viejo. Lo tuvo con una señora, lo reconoció. Tú dices aquí que fue legitimado. Yo recuerdo que Juan Peón, no sé si alguien me puede corregir, decía que eso de la legitimación no existía. O sea, existía para formalidades de propiedades, de ciertas cosas, pero no le daba, como aquí aclaras tú muy bien, lo que sabemos, en España está el título del adelantado. Lo tenía una señora, no sé si ella vive. Sí. De hecho, él no, por su condición de hijo natural, él no podía heredar el título de adelantado. No, jamás. Porque todos esos títulos es para hijos legítimos. Para hijos legítimos. Entonces el título de adelantado pasa a la hija Catalina, que era hija de Montejo y Herrera. Montejo y Beatriz de Herrera. Sí. Pero lo interesante de esto, Gonzalo, es lo que se ve a través de los documentos que se custodian en el archivo del Estado, es que en el origen, o sea, nosotros pensamos que la casa de Montejo era solo la casa, pero realmente a la conclusión que se llega en base a estos documentos es que en el origen Montejo hizo 3 casas que ocupaban prácticamente 60 o 70 metros de longitud sobre la plaza, ¿sí? Siendo la casa principal la que estaba destinada para que la ocupe el adelantado, y una casa a cada lado, que es a las que se le denomina accesorias, pero que realmente son casas de un buen tamaño, ¿sí?
Y entonces nos preguntamos, ¿y estas otras dos casas, o sea, cuál fue el objeto de hacerlas? Y a la conclusión que llego es que esas dos casas debieron de haber sido hechas, indudablemente que la que se conserva y donde estuvo muchísimos años la papelería ABC, esa casa debió de haber sido destinada para el uso de Francisco de Montejo, el mozo, ¿sí? Y la otra casa que ya no existe, y en su lugar a finales del siglo XIX se construyó... ¿La casa de Peón Contreras? La casa de Peón Contreras, la casa está de 2 pisos. En esa otra casa, ya sea que fuera destinada para Catalina en el futuro o para el uso de Francisco de Montejo, el mozo, el sobrino, que yo diga, el sobrino que también acompañó al grupo de Montejo en todas las empresas y luego en Valladolid. Entonces, estas dos casas accesorias, por llamarlas así, tal como las denominan en los documentos, son también eran tremendamente antiguas. Afortunadamente se conserva la casa de ABC, que nosotros podemos observar en esta casa muchos rasgos arquitectónicos que corresponden al siglo XVI, el grosor de los muros, podemos ver también el frontis, la portada, una portada con un diseño a base de molduras, que todo la portada está llena de molduras, que también las encontramos, por ejemplo, en Valladolid, en edificios muy antiguos de Valladolid, como es en el convento de Sisal de Valladolid, o en la casa que se conoce como la Vicaría de Valladolid, que está en la plaza principal de Valladolid, y que también tiene una de estas portadas, todas molduradas, y que para mí son portadas que fueron hechas en el siglo XVI. Voy a hacerte una observación. Ese triángulo, que está arriba del frontón. El frontón. No, ese es moderno, ese es del siglo XIX. Ese es del siglo XIX. Ese es del siglo XIX. Bueno, porque ese era ese es neoclásico. Ajá, es neoclásico, pero eso fue hecho en el XIX. Sí. El caso es que, ve esto, en el siglo XVI, que se funda Mérida, 1542, ese año, o sea, esa época era del Renacimiento. Ajá, ajá. Es decir, retoma todo arquitectónicamente todos los elementos neoclásicos. Sí. Y en el 19 se vuelve a repetir. Vuelve a repetir. Entonces, hay la Mérida clásica, es esa, ¿no? Sí. Pero si nosotros observamos, por ejemplo, una fotografía que pongo aquí, que me facilitó don Antonio Novello, en ella podemos ver que tanto la fachada de la casa de Montejo o también en esa foto aparece la casa donde nació Peón Contreras. Nosotros podemos ver que eran extremadamente sencillas. Bueno, por supuesto. Extremadamente sencillas. Son hasta las modificaciones de finales del siglo XIX, cuando la casa de Montejo... Aparecen las cariátides y aparecen los frontones. Adquiere el aspecto que actualmente podemos observar. Ya llegamos al punto. Tú llegaste solito. El frontón sí es un caso único en Mérida.